Bueno, pues yo para concluir estas charlas voy a presentarles brevemente los próximos ensayos que se van a realizar durante este año 2021, antes de que finalice el proyecto. El primero será simplemente una ampliación del muestreo de los vectores de Xylella fastidiosa en la Comunidad de Madrid, que es lo que ha explicado mi compañero Dani al principio. Eh, el segundo es un ensayo de desarrollo de ninfas de Philinosus spumarius desde la eclosión hasta la edad adulta sobre diferentes especies vegetales. Y el tercero sería un ensayo de preferencia de oviposición de Philinosus spumarius sobre especies vegetales, como el que acaba de presentar Clara, pero esta vez en condiciones de campo. Vale. En cuanto a la ampliación del muestreo de vectores, este año se realizarán muestreos en los puntos que no se pudieron muestrear el año pasado. La de 2020 fue una primavera atípica y la situación provocada por el COVID-19 hizo que todos los experimentos planeados para esas fechas se retrasasen. Por tanto, el muestreo de la Comunidad de Madrid, programado para comenzar a finales de abril, se retrasó hasta finales de mayo. Y por este motivo, como ha explicado antes Dani, la mayoría de cubiertas vegetales del sur de Madrid se habían secado o tenían un nivel de sequedad muy alto para entonces. Entonces nos obligó a concentrar nuestro muestreo en zonas más frescas como en la Sierra Norte y Noroeste de Madrid. Este año, si todo va bien, se comenzarán los muestreos a finales de abril para poder evitar este problema de sequedad de cubiertas. Y bueno, en principio se van a concentrar en la zona sur de Madrid, que como veis hay un claro aquí muy grande, entre las zonas de Arroyo Molinos, Humanes, Parla, Valdemoro, Griñón y Torrejón de Velasco. Es una zona con una cierta presencia de cultivos. En la zona de monte entre Guadalix de la Sierra y Tres Cantos, así como entre Aldea del Fresno y Villanueva de la Cañada. Y también se mostrarán puntos más cercanos al área metropolitana, como por ejemplo la Casa de Campo, la zona de Fuencarral del Pardo o Boadilla del Monte y sus municipios colindantes. También se tratará de mostrar algún punto de parques del propio área metropolitana de Madrid, aunque no se espera encontrar potenciales vectores en estos puntos. Pero bueno, en cualquier caso, los datos obtenidos de estos muestreos, unidos a los de 2019 y 2020, nos podrán proporcionar un modelo de distribución más sólido sobre la preferencia de localización de los distintos vectores en la Comunidad de Madrid. Bien, el siguiente ensayo que se va a realizar será un ensayo de desarrollo de ninfas de Philenosus spumarius desde la eclosión hasta la edad adulta sobre diferentes especies vegetales. La finalidad de este ensayo está en averiguar si existe algún tipo de diferencia en el tiempo de desarrollo de las ninfas de Philenosus spumarius desde que eclosionan los huevos hasta que se transforman en adulto, dependiendo de la especie vegetal sobre la que se esté alimentando durante su periodo ninfal. Esto se hace para comprobar si las diferencias encontradas en el ensayo de preferencia explicado por Marina se deben a que las ninfas efectivamente no encuentran deseable para alimentarse aquellas especies vegetales sobre las que se observó un descenso pronunciado de las ninfas, sobre todo en los últimos días de evaluación, o si por el contrario se debe a que al alimentarse estas especies vegetales su capacidad de crecimiento es más rápida y por tanto tardaron menos en transformarse a adultos que sobre otras especies. Para poner un ejemplo y que se entienda, el ejemplo de Taraxacum officinale, se observó que en las 3 primeras evaluaciones fue claramente la segunda especie más preferida por las ninfas, solo por detrás de la mostaza. Sin embargo, a la semana, en la última revisión, tuvo un descenso súper brusco en la preferencia, quedando incluso por detrás de especies como Centaurea, que no había presentado casi preferencia, o el perifollo. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues se puede ver a varios motivos. Por un lado puede ser que las ninfas se asienten sobre Taraxacum inicialmente, esto relacionándolo con la ponencia que he hecho anteriormente, el estrés de la suelta podría haber propiciado que las ninfas se asentaran inicialmente sobre una planta con gran superficie foliar, como es el Taraxacum, pero una vez libres de este estrés y según avanzaba el ensayo, se muevan a una especie más preferida a nivel alimenticio para ellas. Sin embargo, y sabiendo por los ensayos de no elección que Taraxacum presenta una baja mortalidad y por los de oviposición que presenta una alta tasa de oviposición, es más probable que el descenso en el número de ninfas pueda deberse a que Taraxacum officinale sea una especie
que proporciona a las ninfas las condiciones óptimas para desarrollarse y, por tanto, tarden menos en transformarse adultos sobre estas especies que sobre mostaza, por ejemplo. De este modo, esta caída en la preferencia en la última evaluación podría deberse a que precisamente esa especie es la óptima para ellas y se han transformado más en adultos. Entonces, la respuesta a esta pregunta es el motivo de realización de este ensayo. Las especies seleccionadas para este ensayo, pues bueno, como ha comentado mi compañera Marina, considerando los resultados obtenidos en ese ensayo, se evaluará la tasa de desarrollo de supervivencia en aquellas especies que han arrojado resultados relevantes respecto a la tasa de ocupación, mortalidad y la tasa de oviposición en el ensayo explicado por mi compañera Clara. De este modo se escogerán aquellas especies que han presentado una alta ocupación y una tasa de mortalidad baja, entendiendo que estas especies favorecen el desarrollo y el asentamiento de las ninfas en los cultivos, como en el caso de Taraxacum officinale, y de este modo sería recomendable, sería deseable evitar la presencia de ellas en los cultivos. Por otro lado, se escogerán aquellas especies con una alta preferencia de ocupación, o media en el caso de Antriscus, y una alta mortalidad, ya que estas especies resultarían atrayentes para las ninfas, pero estas no se podrían desarrollar correctamente sobre ellas, como el caso de Sinapis alba y Antriscus cerifolium. Entonces, a este tipo de especies se les conoce como especies trampa. Y, por otro lado, se utilizarán especies que presentan una baja ocupación y una alta mortalidad, como el caso de Diplotaxis tenuifolia, como potencial especie repelente dentro del cultivo. Bien, pues la combinación adecuada de estos dos tipos de especie puede permitir desarrollar estrategias, como ha introducido antes Marina, de push-pull, como se conoce, de modo que, por poner un ejemplo, se podrían situar las especies repelentes en la periferia del cultivo y las especies trampa en puntos estratégicos del interior del cultivo. De este modo, las especies repelentes evitarían que se introdujeran un gran número de ninfas en él y las que se introdujesen se verían atraídas por las especies trampa. De modo que sobre estas especies no tendrían a priori un correcto desarrollo las ninfas y además se podrían aplicar medidas de control directo sobre esas especies como el desbroce o el uso de insecticidas. Por otro lado, se utilizará Bromus rubens por ser la especie con una menor tasa de oviposición y también presenta una baja ocupación y una baja mortalidad. Y como control de viabilidad de las ninfas se utilizará Sonchus soleraceus. Bien, este ensayo comenzó el 22 de febrero de este año y se prolongará hasta que el número total de repeticiones esté completo, lo cual se estima que ocurra en abril, pero podría alargarse dependiendo de la rapidez de eclosión de los huevos. En primer lugar, durante el otoño e invierno de 2020 se recolectaron puestas de diferentes poblaciones de filenos espumarios que se habían puesto a ovipositar previamente en los invernaderos del ICACSI. Tanto las poblaciones de adultos como las puestas se mantuvieron en condiciones ambientales seminaturales durante todo el invierno. Los huevos se recogieron una vez a la semana y se separaron por procedencia y fecha de puesta, obteniendo un total de 408 puestas. Debido a la imposibilidad de individualizar estos huevos, como veis, siempre los sitúan en grupos, se utilizará la especie Sonchus soleraceus para colocar estas puestas hasta la eclosión de los mismos y que las ninfas tengan una planta de la que poder alimentarse nada más emerger, utilizando en total 41 plantas de Sonchus soleraceus para las 408 puestas. Cada pie de planta se aislará con la ayuda de un vaso de plástico con malla para ventilación y albergará las puestas de una fecha y una procedencia concreta, con su correspondiente etiqueta, como podemos ver en las fotografías. Así, todos los días se revisarán estas plantas de Sonchus soleraceus con el objetivo de encontrar ninfas. Estas ninfas recién emergidas inmediatamente se pasarán a una de las especies experimentales de ensayo que se mantendrán también en jaulas hechas con vasos y malla en las mismas condiciones ambientales. Una vez por semana se revisarán las ninfas situadas sobre las especies de estudio hasta que éstas se transformen en adultos, anotando datos de nivel de desarrollo de ninfas de N1 adultos, mortalidad y posición de la espuma en la planta. Y estas revisiones semanales de las especies de estudio se realizarán paralelamente a las revisiones diarias de
de las puestas para seguir completando las repeticiones. El ensayo se llevará a cabo en el módulo 2 de las instalaciones de ambientes controlados del ICA y las condiciones de invernadero se mantendrán lo más parecidas posibles a las condiciones naturales de luz, temperatura y humedad, siendo muy importante que las condiciones sean las mismas desde el inicio hasta el final del ensayo para que esta no sea una variable que influya en el desarrollo de las ninfas. Se usarán 10 réplicas por especie de planta y en cada pie de planta se colocará una ninfa de Filenus en estadio N1. Teniendo en cuenta que la eclosión de los huevos es asincrónica, se irán completando réplicas a medida que vayan emergiendo las ninfas, de manera que queden balanceadas todas las réplicas. Bien, y el último ensayo a realizar en este proyecto será un ensayo de preferencia de oviposición de Philinosus spumarius sobre especies vegetales seleccionadas, esta vez en condiciones de campo. El objetivo de este ensayo es conocer sobre la hojarasca seca de qué especies vegetales prefieren ovipositar los adultos de Philinosus spumarius para evitar la presencia de estas en los cultivos de leñosas. Ya que, bueno, al eliminar estas especies se eliminará también el número de ninfas, que reducirá el número de adultos y resultará en un control indirecto de la enfermedad en los campos de leñosas. Bien, el escenario deseable, el escenario deseable sería que las plantas preferidas por las ninfas para alimentarse también fueran aquellas sobre cuya hojarasca prefieren ovipositar los adultos. Y esto realmente tendría mucho sentido, ya que las ninfas recién emergidas tienen muy poca movilidad y esto debería llevar a los adultos a ovipositar sobre aquella hojarasca de esas especies vegetales de las que luego las ninfas se puedan alimentar sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Y bueno, por tanto se utilizaron las mismas plantas usadas en el ensayo de preferencia de alimentación de las ninfas. 2 compuestas, 2 crucíferas, 2 gramíneas, 2 apiáceas, una labiada y una fabácea. Bien, este ensayo está programado para comenzar en octubre de 2021, ya que, como se ha repetido antes, es el momento en el que las temperaturas descienden con respecto al verano, comienzan las lluvias y los adultos abandonan su refugio estival en las especies leñosas para bajar a las cubiertas vegetales y ovipositar sobre la hojarasca de las herbáceas que se han secado en verano. Y finalizará cuando todos los adultos hayan dejado de ovipositar debido a las bajas temperaturas del invierno, que bueno, pues se estima que sea sobre diciembre y enero. Se utilizarán los mismos jaulones utilizados en el ensayo de preferencia por parte de las ninfas, de modo que serán 8 jaulones cilíndricos de 2 metros de diámetro, en cada uno de los cuales se plantarán 3 ejemplares de cada una de las 10 especies, de manera que en cada sector del círculo se encuentren las especies representadas. Importante estos sectores no están separados. El círculo, igual que en el anterior ensayo, está totalmente libre para que los adultos se muevan por donde quieran. Y por otro lado, también se utilizarán los 80 jaulones cúbicos de 50 centímetros de lado, en cada uno de los cuales se incluirá una única especie con 3 ejemplares de jaulón. Estos jaulones servirán como control, como ensayo de no elección, ya que al no tener opción de discriminar entre distintas especies, el adulto debería verse obligado a ovipositar sobre la hojarasca que tenga disponible. La hojarasca de cada especie fue recogida tras el ensayo de preferencia realizado en mayo y posteriormente secada. Y esta hojarasca se colocará sobre placas Petri, que vienen aquí indicadas, al lado del pie de planta de cada especie. Importante destacar que cada placa Petri lleva la hojarasca de la especie que está al lado. Quiere decir, si esta especie es Taraxacum, esta hojarasca será Taraxacum. Si esta especie es Bromus, esta hojarasca será de Bromus. No se ha situado en el centro en esta ocasión porque, como se ha observado en el anterior experimento, claramente prefieren ovipositar sobre aquella hojarasca que está adyacente o colindante con una planta verde para poder alimentarse y para que las ninfas puedan alimentarse una vez emergidas. El motivo por el que se sitúan sobre placas Petri es simplemente que de otro modo sería muy difícil realizar las revisiones de la hojarasca. Es simplemente por una cuestión de facilidad a la hora de revisar.
Bien, el experimento se realizará otra vez en el umbráculo donde se realizó el experimento de preferencia a las ninfas de la finca del Encín, pero en esta ocasión se cubrirá con un techo que impermeabilice el interior. Esto es debido a que al ser un experimento que durará varios meses y en época de lluvia, las puestas podrían llegar a pudrirse, alterando los resultados del experimento. Y además, a nivel logístico, es un terreno muy complicado de tratar si está mojado. En cuanto al número de individuos utilizados en el experimento, serán capturados en forma de ninfa por ser más sencillo atraparlos en el campo debido a su baja movilidad durante los meses de primavera y llevados a condiciones controladas hasta su transformación a adultos. Posteriormente se sexarán y se introducirán en una proporción de 2 machos, una hembra, para asegurar la cópula y la oviposición. Se introducirán 3 individuos en cada una de las 80 jaulas cúbicas y 300 en cada jaula circular, necesitando un total de 4.800 individuos para el desarrollo del experimento. Para realizar las revisiones dispondremos de mangas hechas con malla agrotextil, las cuales haremos un agujero, pegaremos con pegamento termofusible para de este modo poder retirar las placas Petri con la hojarasca sin tener que levantar los jaulones y así correr el riesgo de que los adultos se escapen. Una vez retiradas las placas Petri, se realizará un conteo visual del número de puestas de cada placa y posteriormente se sustituirá por hojarasca nueva de cada especie correspondiente, volviendo a introducir la placa en el interior de los jaulones. Estas revisiones se repetirán semanalmente hasta que se observe que se detiene la oviposición por completo en toda la hojarasca del experimento. Y bueno, pues ya está, este sería el último experimento planeado para el proyecto.